Aleluya. El mensaje de esta tarde lo titulé El Señor edifica su iglesia. Amén. Él edifica su iglesia. Él cuida su iglesia. Él ama su iglesia. Es el pastor de su iglesia, es el dueño de la iglesia es su esposa, es su amada y no hay nada más lindo que estar en la iglesia. Amén. Aleluya. Mateo capítulo 16, versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y el Señor hace y da una revelación tremenda, una promesa. Esta es una promesa de Dios. Hay gente que le gusta mucho esto de las promesas y quiero ver cuáles son las promesas del Señor. Y acá dice el Señor en un momento, cuando Él pregunta quién era, dice: Pedro, tú eres el Cristo. El Dios viviente. Tú eres el Cristo, que era el enviado, el Mesías, el que habíamos de esperar. Es una revelación tan grande la declaración de Pedro, porque el mismo Señor le dice: esto no te lo reveló ninguna carne, sino que te lo reveló Dios. Eres el Cristo. Miren qué importante que es esto, que uno tenga claro quién es Jesús. Es el Cristo. Cuando hablamos acerca de la iglesia o queremos hablar acerca de Dios a alguien, es la primera revelación que nosotros tenemos que manifestar a aquel que no conoce al Señor y decir: el Mesías vino, querido. No es una cuestión simbólica la cruz, las películas, sino que es una situación espiritual. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios viviente. Entonces le respondió a continuación Jesús y le dijo: bienaventurado, dichoso, bienaventurado. Esta respuesta no viene como una respuesta de contestador automático. ¿Vieron cuando uno quiere llamar a una cuenta que tenga en el banco o a la tarjeta de crédito? Comienza a encontrarse con un montón de opciones. Opción 1, pago. Opción 2, suspensión de tarjeta. Opción 3, pérdida de tarjeta.
Nosotros cuando a alguien le presentamos a Cristo, no encontramos un contestador automático que dice bienaventurado, sino la voz misma de Dios que desde los cielos, cuando alguien reconoce la grandeza y el señorío de Jesús, una voz desde los cielos que dice bienaventurado, bienaventurado. Y es Jesús el que le dice a Pedro, bienaventurado. Pero me gusta porque en un momento Jesús le dice, hijo de Jonás, dice, bienaventurado eres Simón, Simón, el nombre viejo que él tenía, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero a continuación le dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, ya no eres Simón. Pedro, como lo había bautizado el Señor. Ya no lo llama por Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, esto que has revelado te lo ha dado mi Padre. Pero a ti te digo, ya no Simón, hijo de Jonás, Pedro, que era roca. Pedro, el nombre que le dio el Señor a Simón, hijo de Jonás, y lo llama con ese nombre precioso. No solamente lo llama bienaventurado, no solamente nos llama a nosotros bienaventurado, sino que lo llama por el nombre que el mismo Señor le había puesto y le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ustedes saben que la Iglesia Católica interpreta por esto que sobre Pedro edificará la iglesia, por eso consideran que es el primer papa. La Iglesia Evangélica consideramos que esta declaración del Señor, cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, interpretamos justamente que edificará su iglesia sobre esta roca. ¿Y cuál era la roca? La definición que había hecho justamente Simón, hijo de Jonás. ¿Cuál era la definición? Que Jesús era el Hijo de Dios. ¡Era el Hijo de Dios! Tú eres el Hijo del Dios viviente, el que estábamos esperando, el Mesías. Esta es la roca. ¿Qué quiere decir todo esto? Para Dios la iglesia es algo precioso, es la niña de sus ojos. Para Dios la iglesia es algo preciosísimo, creado por Él, formado por Él, por algo nos escogió y entregó su vida por amor. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y esta es la declaración ni más ni menos que de Jesús. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque Él edifica la iglesia, la edifica. Nosotros tenemos que procurar conocer al que edifica la iglesia. Muchas veces caemos en el error de pretender crecer tanto nosotros para edificar la iglesia. Voy a dar un ejemplo acerca de lo que creo que muchas veces hay un concepto que no es correcto.
Muchas veces uno piensa y ve un albañil. ¿Cómo es? ¿Cómo nace un albañil? Primero comienza siendo seguramente peón de albañil, luego comienzan a enseñarle, es medio oficial, luego es oficial, luego le enseñan a colocar cerámicos, luego aprende a colocar resto de situaciones que tienen relación con la albañilería, luego por ahí comienza a estudiar y es arquitecto o ingeniero. ¿Cuántas cosas, no? Y cuando es peón, solo es peón de albañil, alcanza los baldes, pero luego es medio oficial y luego oficial y comienza a levantar paredes. Es tremendo porque el que edifica la iglesia es el Señor. Él es el que edifica la iglesia. Le dice a Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración, edificaré la iglesia. Él la edificará. Es Él el que nos va a dar el crecimiento. Es Él el que nos va a capacitar. Es Él el que nos capacita. Es Él el que nos da el crecimiento. Por eso nunca tengo que estar afanado por nada específico, sino que solo tengo que procurar conocer al Señor. Y cuanto más conozca al Señor, y más voy a crecer. Más voy a crecer. Más voy a conocer cómo es el corazón de Él. Y cuanto más sepa cómo es el corazón de Él, más voy a amar a la iglesia. Y como más voy a poder amar a la iglesia, más Él me va a hacer crecer. Y es Él el que va a edificar a la iglesia. No es de otra manera. La manera espiritual del crecimiento de la iglesia es Él que edifica la iglesia. Por eso cuando hablamos puntualmente, y algún día vengo diciendo que quiero hablar sobre lo que es dones y ministerios, es Él el que da dones. Fíjense lo que dice las Escrituras, Él da dones. ¿Qué quiere decir que Él da dones? Que Él hace crecer la vida de cada uno de nosotros. Yo puedo anhelar a gritos tener el don de sanidad, pero si Dios no me da el don de sanidad, puedo patalear y gritar todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque es Él el que da dones. Cada uno de los dones que usted vea que existen, los da Él. No se pueden inventar de otra manera. Pero es que no hubo un clamor excesivo. No, es Él el que da los dones. Es Él el que nombra los ministros. Es Él cuando habla de los 5 ministerios de gobierno, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es Él el que los reconoce, es Él el que los da. No de otra manera, no de otra manera. Por eso cuando el ser humano muchas veces se apura a algo, se apura con relación a un ministerio, se apura con relación a un don, a veces hacemos daño. ¿Y quién no lo ha hecho? Que arroje la primer piedra. Todos hemos pasado por algo así. A veces en la necesidad, ministerios de gobierno, en la necesidad de querer ver las propias congregaciones completas con todos los ministerios, comienzan a regalar ministerios, comienzan a regalar dones como si ellos tuviesen la capacidad. Y a veces hacemos verdaderos desastres. ¿Por qué? Porque Dios no edificó nada de eso, lo edificó el hombre. Y cuando edifica el hombre es como si yo en mi ignorancia comenzara a hacer un revoque. Yo puedo tener la mejor voluntad, Puedo tomar una pared que está virgen, solo el ladrillo, y quiero hacer el revoque. Hago el grueso, me pueden dar una pequeña indicación, luego le pongo el fino como puedo. Pero va a venir un arquitecto y se me va a reír en la cara, y va a venir un oficial y un medio oficial y un peón de albañil y se me van a reír en la cara porque me van a decir, todo muy bien, pero lo que hiciste es un verdadero desastre. En lo espiritual puede ocurrir exactamente lo mismo. Por eso tengo que conocer a Jesús, por eso tengo que conocer al Señor, por eso tengo que tener en claro esta declaración. ¿Cuál es la declaración? Que Él es el Cristo, el que estaban esperando. Él es el Cristo. Y el Señor me va a decir, bienaventurado. Y a continuación seguirá diciendo, sobre esta afirmación edificaré mi iglesia. Y cuando Él edifica, es perfecto. Cuando Él edifica,
no hay error de ningún tipo. Fíjese que es una promesa tan grande la que hace el Señor, que a continuación dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si quiere, se lo leo de otra manera. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y cuál es el concepto redondito? Que es una gran promesa de Dios. Entonces, la promesa de Dios, ¿cuál es? Reconocerlo como Cristo, como enviado, como Mesías, como Hijo de Dios. Él me dice que soy bienaventurado. Después de bienaventurado dice que edifica la iglesia. Y a continuación dice, las puertas del infierno no le podrán hacer jamás daño a la iglesia. Jamás. Jamás. Por eso la iglesia tiene que focalizarse en el Señor. La iglesia no puede focalizarse ni en las obras naturales que hagamos, ni la iglesia puede focalizarse ni siquiera en los dones que yo tenga. No, tengo que focalizarme en los dones. No, lo tengo, buenísimo. Me tengo que focalizar en el Señor. ¿Para qué? Para que Él los use. A mí me sorprende porque, claro que hay manifestación de dones. Un gran problema que a veces hay en las congregaciones, creo que suele haber en varias, es con el tema de los maestros. Les voy a dar un ejemplo, de los maestros de escuela dominical. Es un gran problema. No abundan los maestros de escuela dominical. En nuestra época, cuando éramos jóvenes, venía el pastor y decía, te necesitamos como maestro de escuela dominical. Y posiblemente el pastor había estado orando y hacíamos lo que teníamos que hacer. Y había hermanos que luego no tenían esta carga y esta vocación por los niños. De hecho, yo he querido ampliar el abanico de maestros de escuela dominical porque hemos tenido necesidad hemos tenido necesidad en esta área y he estado orando y he hablado con alguna hermana y mirá, estamos orando, estamos necesitando una maestra y no me dejó terminar y dice, no cuente conmigo. Me gusta servir al Señor, pero los chicos lejos. Y a la otra, mirá, estamos necesitando una maestra no cuente conmigo. A otra le dije, estamos necesitando una no cuente conmigo. No cuente. Y a veces pasa, pero es el Señor el que edifica la iglesia. Y de pronto va levantando Él personas con esta vocación y con este llamado y va haciendo una distribución tremenda y llamativa y preciosa. Yo he tenido un gran deseo de ampliar el ministerio en la zona roja, ustedes lo saben. Necesitamos que se suben por lo menos 2, 3 mujeres más, algún hombre más. He ido a hablar con hombres, decirles, mirá, estamos necesitando, qué bueno sería si te animás a sumarte en el ministerio de la zona roja. Y uno me miró y dijo, vos estás loco. Yo puedo hacer cualquier cosa menos ir a predicar a la zona roja. No puedo. Y lo fui a ver a otro hombre y no puedo, me dijo. Lo fui a ver a otro y no puedo. Y a otro y no puedo. Qué tremendo, ¿no? A mí me pasaba igual. Yo, sin embargo, hoy veo un travesti cuando vamos a la calle a evangelizarles y la verdad me da una cosa tremenda poder abrazarlos, darles un beso, darles una palabra de aliento, darles una bendición, que antes que nos vayamos y ellos te digan, ¿puede orar por nosotros? Es fuerte. ¿Esto quién te lo pone? Esto no lo edificó ningún hombre y edificó algo así. No es que dice, no, ahora lo tengo que hacer. Esto es algo que evidentemente lo hace el Espíritu Santo. 5 años estuvimos orando para que ese ministerio arranque y de un momento arrancó. Yo en la vida pensé que por él lo podíamos hacer y así con eso ocurre con todo. Ocurre con Iglesia de la Calle, ocurre absolutamente con todo. Y el Señor ha de levantar dones, despertar dones, no porque uno quiera ser muy visible. Yo recuerdo, hace años hubo la campaña del evangelista Carlos Anacondi, hace muchos años, y yo no estaba en la ciudad por aquel año 84, pero pastores amigos luego me decían, después que terminó la campaña se levantaron anaconditas por todos lados, anacondias chiquitos por todos lados, todos querían ese ministerio. ¿Quién lo tuvo? Ninguno. Fue un don y hubo un ministerio
de parte de Dios en ese hombre, que por más que uno se proponga y diga, no, pero yo quiero tal cosa, porque la Biblia dice, el que anhela obispado, no, está hablando de otra cosa el Señor. El apóstol Pablo ahí está hablando de otra cosa. Tranquilo, que lo de los dones es el Señor el que da dones. Yo puedo patalear y pretender que Dios me dé algo, y si Dios no me lo quiere dar, no me lo va a dar, y es un asunto de Él porque Dios es soberano. ¿Cómo me ayuda a mí el término de soberano? Porque en cantidad de predicaciones uno tiene que saber meterlo. Dios es soberano, por eso. Él hace como quiere y como a Él le parece. Y de qué manera mejor. ¿Por qué? Porque Él edifica la iglesia. Yo recién les mencionaba claramente, Él es el que edifica la iglesia. No la edifica ningún otro, solo Él edifica la iglesia. Y eso es tremendamente precioso. Dice, es una gran promesa que dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no entrará de ninguna manera. Podemos tener ataques del diablo, la iglesia puede ser zamarreada, mi vida puede ser zamarreada, la tuya puede ser zamarreada, pero las puertas del Hades no prevalecerán jamás contra la iglesia. Y cuando digo la iglesia, es contra tu vida, 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 y mi vida. Amén. Dice, por eso es tan importante conocer a Dios y quién es. Tener la atención en Él y no en lo que me puede darme. Miren lo que dice en Lucas capítulo 9, versículo 51. San Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que Él iba de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose Él, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Acá demuestra que es una iglesia que conoce a Dios y quién no. Los discípulos, aún estando tanto tiempo cerca del Señor, como no era recibido en Samaria, le dicen, ¿querés que oremos como Elías, que descienda fuego del cielo y consuma a los samaritanos? Eso es no saber cuál es el Espíritu del Señor. ¿Quién está detrás de los prodigios, de los milagros? No termina de conocer al Señor. Por eso a veces decimos barbaridades. Y el Señor les tiene que decir, no saben de qué espíritu son. Yo no he venido para destruir, para matarlos a todos. He venido para salvarlos. ¿Cómo van a orar para que descienda fuego de lo alto? Yo no sé la cara que habrá tenido el Señor cuando les dijo esto. Por eso, miren qué interesante. ¿Qué pasa por mi corazón cuando paso por un lugar y veo a alguien que se está drogando? ¿Qué pasa en mi corazón cuando veo a alguien que está ejerciendo la prostitución? ¿Qué me pasa? Si me pasa esto, de llegar a decirle, Señor, ¿no querés que descienda fuego de lo alto, que ore y que descienda fuego de lo alto como eso hizo Elías? Hay una parte que todavía no terminé de conocer. Es como que la revelación casi que tiene que comenzar desde el principio. Cuando el Señor les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Y quiénes dicen la gente que soy? Y algunos quieren Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías, algunos de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración me ayuda a ver que no tengo que hacer que descienda fuego de lo alto, que no va a descender fuego de lo alto. El Señor se va a reír de nosotros, sino que me lleva a comprender cómo es el corazón del Señor, a poder conocerlo de verdad.
Termino con un texto que leí el domingo, que está en Hechos capítulo 20, versículo 17. Lo voy a leer nuevamente, lo leí el domingo. Dice, enviando pues, Hechos 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ¿Cómo me he comportado todo el tiempo? Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Miren, fíjense lo que dice Pablo, siguiendo con la misma línea de lo que había enseñado Jesús. ¿De qué manera? ¿Qué era lo que hacía Pablo cuando dice que él predicaba con humildad, con lágrimas y con pruebas? Y dice, de ustedes no me he quedado con nada. Y después a continuación dice, porque he ido predicando el Evangelio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Esto no representa ningún partido político. Hermanos, esto habla de las dos cosas que Pablo hacía, el arrepentimiento de pecado y la fe en Jesucristo. Esto es lo que abre las puertas. Y esto es el principio para que Dios edifique la iglesia. Tome la cuchara de albañil, Él como constructor perfecto, y comience a edificar la iglesia. Esas son las bases. Esa es la base de todo cristiano para que Él comience a edificar la iglesia. ¿Por qué menciono todo esto? Porque esto me tiene que ayudar a mí, como ese termómetro que me puedo poner debajo de mi brazo para ver cuál es la temperatura y ver cuando miro a mi alrededor y veo tanta miseria, ¿qué me pasa? ¿Qué me ocurre? ¿Qué ocurre en mi corazón? ¿Qué me ocurre con los dones? Anhelo más un ministerio mayor, anhelo más un reconocimiento mayor, un don mayor. ¿Cuál es mi orden? Ese termómetro abajo del brazo, ¿qué indica? ¿Cuánto amo a Dios? ¿Cuánto quiero conocerlo? ¿Cuánto anhelo estar cerca de Él? ¿Cuánto anhelo esa revelación mayor de Él? Cuanto más se revele Él a nosotros, va a ser un pueblo mucho más humilde. Nos va a hacer humildes por donde quiera, por donde nos vean. Nos va a hacer un pueblo humildes y vamos a poder caminar como caminó finalmente Pablo. Dice que él fue a ver la iglesia y cómo se presentó. Se presentó con humildad, con lágrimas y con pruebas. Casi siguiendo el mensaje del día domingo. Pero recordemos esto. El Señor se quiere revelar cada vez más, quiere que lo conozcas cada vez más, quiere que yo lo conozca cada vez más. Después, Él se encargará de los dones, Él se encargará de los regalos, Él se encargará de hermosearnos. Es como cuando una mujer se pone bella, se viste bella, es bella, pero cuando comienza a embellecerse porque va a una fiesta, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Así embellece el Señor a su iglesia. ¿Saben por qué? Porque Él ama a su iglesia, porque Él quiere su iglesia, porque Él anhela a su iglesia, Él desea a su iglesia. Y la iglesia lo tiene que desear a Él, la iglesia lo tiene que amar a Él, la iglesia lo tiene que seguir a Él, la iglesia lo tiene que buscar a Él. Y dándole un culto de mayor gloria, lo tiene que embellecer cada vez más. Porque esto es lo único que la iglesia puede hacer. Porque Él es perfecto. Amén. Esta noche iremos a caminar, irán los hermanos a caminar esta zona tan complicada, la zona roja.